Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de la cátedra referente a lo que es la materia de balance, masa y energía de la Facultad de Ingeniería Industrial, específicamente en de la Facultad de Ingeniería Ambiental, corrijo, aquí hay un error, es Ingeniería Ambiental. Vamos a iniciar eh, esta unidad 2, que es de variables y procesos, ¿sí? Perdón, partiendo este, de los puntos que están allí que vamos a estudiar, lo que es concerniente a masa y volumen. Vamos a definir la masa, vamos a hacer algunos ejercicios de transformaciones con masa, etcétera, y volumen, y vamos a ir tocando cada uno de los puntos que aparece allí en la plataforma. Entre hoy y mañana les voy a subir la nota, cuenten con eso. Vamos a ver esta unidad 2 para evaluar la unidad 2, esa fecha que está allí, aclaro que se va a correr, entonces para que sepan que hoy les aviso la fecha, creo que va a ser por ahí el miércoles, entre miércoles a domingo, para que tengan disponibilidad de resolver su evaluación. Vamos a arrancar entonces la clase con la unidad 2 de procesos y variables de proceso. Vamos a comenzar primero a definir masa y volumen, que son variables de proceso. La masa es una medida de cantidad de materia en una sustancia o un objeto. La unidad básica del sistema internacional para la masa es el kilogramo. Esta SI significa sistema internacional, pero las masas más pequeñas se pueden medir en gramos. Para medir la masa se usaría una balanza en el laboratorio. La masa puede medirse con balanza de triple haz o una balanza electrónica, pero la balanza antigua que se muestra a continuación puede dar una mejor idea de qué es la masa. Si ambos lados de esta balanza estuviesen a un mismo nivel, significa que las frutas en el sartén izquierdo tienen la misma masa que el objeto de hierro en la sartén derecho, ¿sí? En este caso, el fruto tendría una masa de 1 kilogramo, lo mismo que el hierro. Como se puede ver, sin embargo, el fruto que se encuentra a nivel superior del hierro, ¿sí? El fruto está a nivel superior del hierro, esto significa que el fruto tiene menos masa que el hierro. Entonces, ¿qué significa? Que para medir masa, en una balanza lo que hace es se tiene un nivel y se compara. En este caso, como es de entenderse acá, la balanza se inclina más hacia el peso, hacia la pieza de hierro, porque tiene más masa que las frutas. Vamos a ver masa versus peso, porque esto a veces tiende a confundir. La masa se confunde comúnmente con el peso. Los dos están estrechamente relacionados, pero miden cosas diferentes. Mientras que la masa mide la cantidad de materia de un objeto, el peso mide la fuerza de la gravedad que actúa sobre el objeto. La fuerza de gravedad sobre un objeto depende de la masa, pero también depende de la fuerza de gravedad, o sea, de la constante aceleración gravitatoria. La fuerza de gravedad se mantiene constante, ya que en la Tierra la constante de aceleración gravitatoria es 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, algunos textos la trabajan con 10 metros por segundo cuadrado, que yo no comparto mucho trabajarla con 10. Entonces la masa de un objeto es directamente proporcional al peso del objeto, pero la masa, por lo que una masa mayor tiene mayor peso, ¿sí? O sea, una masa mayor pues tendrá mayor peso porque la constante de aceleración gravitatoria de la Tierra la va, digamos, a jalar más rápido hacia el centro de la Tierra. Pero fíjate que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Repito, si yo tengo una masa de 10 kilogramos, por ejemplo, aquí en la Tierra, ¿sí? Y lo multiplico por 9,8, que es la constante de aceleración gravitatoria, pues nos va a dar 98. 10 por 9,8 nos da 98, ¿verdad? Pero un ejemplo en la Luna que es aproximadamente 1,82, la gravedad 1,88, 1,82 por 10. Entonces yo tendría un peso en la Luna de 18,2 newton. Y mientras que aquí en la Tierra pesaría 98 newton. Y seguramente si yo lo comparo con otro planeta, pues seré más pesado, por lo menos en Júpiter. Vamos a ver algunas transformaciones de masa. Para ello voy a hacer un interlax. Aquí dice guía de transformación de unidades de masa. Esta guía, también esta guía, que es la unidad 2,
que dice el profesor Pedro Sánchez, está disponible en plataforma, igual que la guía de transformación de unidades. Cuando dice guía de transformación de unidades, voy a hacer un enlace que es ver guía de transformación de unidades. Entonces se van a ir a esta guía, ¿verdad? Donde hay algunos ejercicios. Y fíjate que para transformar unidades de masa es muy sencillo. La unidad central de la masa es el gramo. Por encima de él, por arriba está el decagramo, hectogramo y está el kilogramo, que son los múltiplos. Y por debajo están los submúltiplos, que en este caso es el decigramo, centigramo y miligramo. Fíjense que para transformar unidades es muy sencillo, porque yo puedo ir subiendo o puedo ir bajando, ¿no? Cada vez que subo un escalón, por decir, si yo voy de gramos a decagramos, la potencia de base 10, ¿sí? Si yo, fíjate, yo puedo ir de dos maneras, ¿no? Vamos a ver si por aquí tengo un lápiz. La puedo hacer de dos maneras. Por lo menos si yo quiero transformar 5 kilogramos, un ejemplo. Ah, pero ya va a parar una cosa aquí. Ajá. Entonces yo digo, vamos a transformar 5 kilogramos, ¿verdad? Llevarlos a gramos. Entonces hay dos maneras. Una forma muy sencilla que yo considero es que esta tabla, bajando, multiplica y subiendo, divide. ¿Ok? Ejemplo, si yo quiero transformar 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces yo paso una raya. ¿Y qué quiero eliminar? Kilogramos. ¿Y qué quiero obtener? Gramos. Entonces yo me voy a parar por acá, por acá. Y digo, de kilogramos, quiero llegar ¿a quién? A gramos, ¿correcto? Entonces yo voy a decir sencillo que 1 kilogramo, ¿sí? Y cuento de aquí para arriba. Si voy a ir de aquí para abajo, perdón, porque estoy yendo de kilogramos a gramos, 1, 2 y 3, vale 1 o 10, 1 por 10 a la 3 o 10 a la 3 directamente, gramos o miligramos. Quiere decir que si yo lo quiero escribir en notación científica, serían 5 por 10 a la 3, ¿qué? Gramos. O si lo quiero llevar a normal, serían 5, 1, 2, ajá, ¿cuánto subí aquí? Perdón. Ajá. Ajá, 5 por 10 a la 3. Entonces yo cuento 1, 2 y 3. 5.000 ¿qué? 5.000 gramos. ¿Ok? Cosa diferente. Fíjate, estoy yendo de una unidad múltiplo a una unidad submúltiplo. Pero ¿qué pasa si yo por lo menos quiero transformar? Un ejemplo, 500 centigramos a gramos, un ejemplo, a la unidad central. Entonces hago lo mismo, digo 500 gramos. ¿Y qué quiero eliminar? Perdón, centigramos, corrijo. 500 centigramos. Aquí. 500 centigramos. ¿Qué quiero eliminar? Centigramos. ¿Y qué quiero obtener? Gramos. Entonces digo, aquí, me voy para acá. Digo lo siguiente. Me paro en centigramos, que es esta, y yo quiero llegar a gramos. Entonces coloco 1 centigramo, o lo puedo hacer de dos maneras, lo voy a mostrar más fácil. Digo acá, la unidad más grande siempre va a llevar el 1. Fíjense que aquí la unidad más grande era el kilogramo y lo lleva. Aquí la unidad más grande, ¿quién es? El gramo, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir que 1 gramo equivale a 10 a la que, cuento, de centigramos a gramos hay 1, a la 1. Entonces estos serían 500 por 10, y este que está positivo lo paso para arriba negativo, a la menos 1 centigramo. ¿Ok? Esto si lo quiero transformar en notación, ¿qué? Científica. Pero si lo quiero llevar a normal, serían 50
o que esto también es equivalente, llegándolo a decimal, 50 ¿qué? 50 gramos, no centigramos, corrijo aquí, vamos a borrar acá, que no es centigramos, sino que es gramos, ¿no? Entonces, 500 centigramos es equivalente a 50, perdón, aquí hay un errorcito, corrijo. Ya, vamos a corregir aquí el exponente porque no subimos las escaleras que son, ¿no? Fíjate que yo me estoy parando, oído, yo me estoy parando, ¿en dónde? En centigramos aquí. ¿Y cuánto falta para llegar a gramos? 1, 2. Entonces son 2 escalones, corrijo, 2 escalones. Entonces, si yo lo llevo para acá por propiedad de la potenciación, es 500 a la menos 2. Y 500 a la menos 2, 500 por 10 a la menos 2, da como resultado 0,5. 0,5 gramos. Corregimos aquí que había un pequeño error, ¿no? 0,5 gramos. Vamos a corregir aquí. Entonces esto me da, por lo tanto, 0,5 gramos. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a borrar todo esto acá. Esto era un pequeño ejemplo. Voy a borrar esto aquí para poder avanzar. Esto era un pequeño ejemplo de cómo se transformaba, ¿no? Y por qué aparecen esos exponentes negativos. Entonces acá, en este orden de ideas, voy a cerrar la ventanita aquí para poder avanzar. Bueno, en realidad voy a volver a abrir porque no borré este aquí, no me queda aquí manchado. Voy a avanzar. Entonces esto para que vean un poquito de cómo se transformaban unidades de masa. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos. Aquí la guía está detallada en cómo hacerlo también. Hay muchísimos ejemplos, pero por motivos de tiempo, pues, por lo menos aquí hay otro ejemplo, ¿no? Transformar 25 kilogramos a gramos. Fíjate que yo me paro en kilogramos, lo puedo hacer por los dos métodos, ¿sí? Por lo menos este, de 25 kilogramos a llevarlos a gramos. Entonces yo me paro 25 kilogramos, ¿cuántos escalones bajo? No cuento el de él, sino cuento 1, 2 y 3. Entonces yo lo puedo escribir como 25, ¿sí? Yo digo 25 kilogramos, ¿verdad? Y que quiero eliminar kilogramos, un ejemplo, que quiero eliminar kilogramos y que quiero obtener gramos. Entonces digo, un kilogramo equivale a 10 a la 3, a 10 a la 3, ¿qué? Gramos, ¿sí? A 10 a la 3 gramos. A 10 a la 3 gramos. Entonces aquí tengo que 25 por 10 a la ¿qué? 3 kilogramos con kilogramos de medida y me quedan que son ¿qué? Gramos. Aquí está. Lo que pasa es que si ustedes se ponen a ver esto que está aquí, porque usted dice, profesor, pero ¿por qué? Un ejemplo, ¿por qué cuando yo veo esto aquí, yo veo que lo expresan como 25, 2,5 por 10 a la menos 4 este? ¿Sí? Ah, bueno, porque yo puedo correr la coma aquí en notación científica y si yo corro la coma aquí, le aumento y le sumo 1 al exponente. Entonces aquí me queda 2,5 por 10 a la ¿qué? 3 más 1, 4. ¿Ok? Entonces les invito, por motivos de tiempo, porque tengo que tocar otros temas, les invito a que revisen la guía. ¿Ok? Que revisen toda la guía para que ustedes puedan, pues, terminar de complementar. ¿Ok? Esta guía, repito, pues, está bien hechecita y tiene todas las transformaciones de masa, tiene bastantes ejemplos que los pueden ayudar a comprender bastante el tema. ¿Ok? Aquí sigo, fíjate, tan extensa que es, por motivos de tiempo, van a encontrarse infinidades de centigramos a miligramos, de miligramos a gramos, de kilogramos a centigramos, de decagramos a gramos. Van a haber muchos ejemplos. Entonces los invito que por favor la terminen de revisar ustedes. Yo ahorita me voy a volver para otra guía, repito, esta guía también está en la plataforma para que la puedan digerir y estudiar. Y hay unos ejemplos comparativos más abajo, donde ustedes pues van a diferenciar, por ejemplo, cuando le diga, ¿qué es mayor? 500 kilogramos
o 1000 hectogramos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí que les recomiendo que ustedes transformen toda una sola unidad, bien sea a gramos, para que comparen en magnitud quién es más grande, ¿ok? Y eso también está aquí explicado en esta guía. Por ahora, pues, va a quedar que ustedes la revisen y me voy a volver a la guía. Entonces, aquí en transformación de masa, guía de transformación de masa, ahí ya está la guía, que es esta guía, repito. Entonces, ustedes la van a terminar de chequear. Vamos a ver ahora, hablar de problemas de flujo másico. Y voy a especificar aquí por motivo de tiempo, porque en realidad pues el tema es un poco extenso. Que el flujo másico se define con un punto aquí, en la M, y va a ser kilogramos, o van a ser unidades de masa, entre unidades de ¿qué? De tiempo. Es decir, cuando yo tenga flujo másico, un ejemplo, cuando yo tenga definido mi flujo másico, entonces yo voy a tener, por decir, 2,5, un ejemplo, kilogramos sobre segundos. Entonces, cuando está así, yo le coloco un punto indicando que es flujo, ¿qué? Flujo másico. Entonces, el flujo másico se define como la masa entre unidades de tiempo. Cuando hable de flujo volumétrico, que es con un punto aquí, se define como el volumen entre la unidad de tiempo. Esto es, también se le llama caudal, que más adelante lo vamos a tocar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto para que lo tengan un poquito claro allí, ¿verdad? Y voy a hacer un problema de flujo másico en el proceso de combustión. Dice lo siguiente: se tienen 1000 kilogramos hora de una mezcla de benceno y tolueno, que contiene 55% de la masa de balanceo. Se prepara por destilación en 2 fracciones, es decir, se destila y en 2 fracciones. La velocidad de flujo másico, ¿sí? La velocidad de flujo másico, en este caso, el flujo de masa del benceno en la parte superior del fluido es 800 kilogramos hora. Quiere decir que aquí el flujo másico del benceno es 800 kilogramos hora. Y la del tolueno en la parte inferior del flujo es de 600 kilogramos hora. Dice, la operación se lleva a cabo en régimen, en régimen permanente. Escriba los balances del balanceo y del tolueno, los balances del benceno y del tolueno para calcular las velocidades de flujo no conocidas de los componentes del flujo de salida. Más o menos, esto es un problema de proceso ya de flujo másico. Recuerde que aquí estamos hablando de la guía de lo que es procesos, ¿no? Entonces, y variables de proceso. Entonces, fíjate que ahí ya incluimos una variable de proceso nueva que es el flujo másico. Y aquí vemos un problema. Fíjate que entran 1500 kilogramos hora de mezcla de benzoilo y tolueno, un 55% en masa de benceno, ¿sí? Y se distribuyen en 2 procesos, en una salida 2 y en una salida ¿qué? 3. Dicen que el flujo másico del benceno es 800 kilogramos hora y el flujo másico del tolueno es 600 kilogramos por hora. Ahora bien, ¿cómo le vamos a dar solución? Nosotros tenemos, y se los quise traer aquí, lo que es balance de flujos másicos. El balance de flujo másico no es más que esto que está aquí, ya se lo voy a marcar en rojo, ¿sí? Es esto que está aquí. Es decir, el flujo másico 1 de entrada, o la composición, va a ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico ¿qué? 3. Si yo me pongo a ver, 1 va a ser igual que es toda la mezcla que entra de benzoilo y tolueno, perdón, ¿sí? Y tolueno va a ser igual al flujo másico de 2 más el flujo másico de ¿qué? De 3. Entonces, esto es balance de flujo másico, ¿ok? En un proceso de variable de procesos. Entonces, fíjate que, ¿quién es el flujo másico 1? ¿Quién es este que está aquí? ¿Qué es el flujo másico 1? Bueno, el flujo másico 1 será el flujo másico de benceno más el flujo másico de tolueno,
¿sí? De tolueno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, muchachos? Ya una vez visto esto, vamos a guardar aquí para que no me distorsione, nosotros tenemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico de benceno más el flujo másico de tolueno. El flujo másico de benceno 1 se define como el flujo másico de benceno 2 más el flujo másico de benceno ¿qué? 3. Fíjate que el flujo másico 1 es la mezcla y el flujo másico de benceno 1 es la mezcla del flujo másico de la porción que contiene el flujo másico de benceno 2 más la porción que contiene el flujo másico de benceno 3. Igual, el flujo másico de benceno de tolueno 1 es la porción que tiene el flujo másico 2 más el flujo másico, ¿qué? 3, ¿ok? Entonces, sustituyendo en la ecuación para el flujo 1, es decir, que en el flujo 1 que nos están dando, que él entra con 0,55% de masa de benceno. ¿Qué significa? Si entra con 0,55% con masa de benceno, si usted agarra el 100% y le resta el 55%, le da que le va a quedar un 45% de ¿qué? De tolueno, porque fíjate que dice, y contiene 0,55 de masa de benceno. Significa que el otro 0,45% es de tolueno. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular lo que es el flujo másico 1, multiplicamos lo que es la entrada de flujo másico 1, que es 1000 kilogramos hora, por 0,55 más 0,45 por 1000 kilogramos hora. Es decir, agarramos 0,55, que es el porcentaje de masa de benceno, más 0,45 por 1500, que es el porcentaje de tolueno, por la mezcla. Entonces eso nos va a dar un total, que si yo lo sumo aquí, un ejemplo, me va a dar 1500. Significa que estaría completamente el flujo másico 1. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo voy a calcular ahora por separado lo que es el flujo másico de benceno, que vendría siendo 0,55 por 1500. Entonces, viene siendo 825 de flujo másico de benceno. Y el restante, que es el 0,45, lo voy a multiplicar por 1500. Quiere decir que yo tengo 645 de flujo másico de tolueno. Entonces, balance de masa del benceno. Fíjate que nosotros calculamos de toda la cantidad de flujo másico de la mezcla de benceno más tolueno, que era 1500 kilogramos hora, sacamos, porque nos decían de entrada que el porcentaje de benceno era 55%, nosotros calculábamos el porcentaje de tolueno. ¿Cómo lo hacíamos? 100% y le restábamos el 55% de benceno y nos da 0,45% de tolueno. Ahora, teniendo ya estos flujos calculados, que ya sé exactamente que de esos 1500 de mezcla que tengo, le pertenecen 800 kilogramos por hora, que es el flujo másico del benceno, y de esos 1500 le pertenecen al tolueno en flujo másico 675 kilogramos hora. Ahora vamos a hacer el balanceo. Para el balance, para el benceno, tenemos que, ya sabemos la entrada de la mezcla, que es 825 kilogramos. Sí, y le vamos a restar la masa 3 del benceno. ¿Cuál es la masa 3 del benceno? Aquí lo tenemos, mira. En este caso, la masa 3 del benceno es 600. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí en la entrada. 600. ¿Dónde es que está? Ya un segundito. Tenemos 825 de benceno. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que le vamos a restar, va a ser igual a 800 kilogramos menos la masa 3 de benceno. Es decir, les explico. Nosotros sabemos que de esa mezcla que entra a nuestro proceso de benceno más tolueno, de puro benceno, tenemos que el flujo másico es 825 kilogramos por hora. Pero nosotros sabemos, más arribita aquí,
que en la salida tenemos 800 kilogramos por hora de benceno en la salida. Entonces, cuando me voy para acá, digo que para que me dé este resultado, va a ser los 800 kilogramos hora de benceno menos el flujo másico 3 de benceno. Entonces, de aquí, cuando despeje para hacer el balance, yo voy a despejar el flujo másico 3 y voy a pasar para acá el flujo másico 3 del benceno y le resto, vamos a hacer el despeje aquí para que lo vean. ¿No? De pronto no me entienden aquí. Voy a despejar este que está aquí. Vamos a colocarlo en azul incluso. ¿No? Vamos a colocarlo en azul. Voy a despejar este que está aquí. Este. Entonces, cuando yo lo despeje, me va a quedar que M.3 de benceno, voy a colocar aquí una vez, va a ser igual a 800, va a ser igual a 800 kilogramos hora, aquí, que es el flujo másico, ¿verdad? Y le vamos a restar, porque este está negativo, pasa para acá como positivo, y le vamos a restar 825 ¿qué? Kilogramos. Entonces, cuando yo haga esto, que yo reste este menos este, porque fíjate, estoy pasando este para acá positivo, me quedan 25 kilogramos hora. Lo que pasa es que aquí, esto le están aplicando valor, ¿qué? Valor absoluto para expresarlo de manera, ¿qué? Positiva. Entonces, 825 menos 800 me da 25 kilogramos hora de benceno. ¿Ok? Entonces aquí ya sabemos de dónde salió ese resultado. Ahora vamos a hacer el balanceo del tolueno. Fíjate que de la mezcla que entraba a nuestro proceso de benceno más tolueno, de los 1500 kilogramos hora de flujo másico, le pertenecen 675 kilogramos hora al benceno. Entonces ocurre lo mismo. Yo me voy a plantar 675, va a ser igual a la salida del tolueno, que son 600 kilogramos hora, y le resto el flujo másico 3 de tolueno. Al hacer el despeje y aplicar un valor absoluto, nos va a quedar que el flujo másico de tolueno, M3, ¿sí? El M3 va a ser de 75 kilogramos hora. Es muy similar al cálculo que hicimos con el balanceo de quién, del tolueno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé que tengo que ingresa 675 flujo másico de tolueno y yo sé que en la salida tengo 600. Entonces le voy a restar el flujo másico del benceno 3, hago un despeje, le aplico un valor que absoluto y me quedan que son de 675 menos 600 me da 75 kilogramos hora para el balanceo del tolueno. O sea que hay un problema de balance de flujo másico en un proceso que tiene una entrada y tiene dos salidas. Bueno, una vez visto esto, vamos a hablar de otra variable de proceso que es el volumen. El volumen es una medida de la cantidad de espacio que ocupa una sustancia o un objeto. Dice la unidad básica del Sistema Internacional para Volumen es el metro cúbico, pero el volumen más pequeño puede medirse en centímetros cúbicos elevados al cubo. Y los líquidos pueden medirse también en función de su capacidad, como es el litro, el mililitro, el hectolitro, etcétera, ¿no? O sea, el volumen de un líquido se mide como, con un recipiente, un medidor, ¿sí? Como una taza medidora o cilindro grabado. Bueno, nosotros vemos ahí que, no sé si ustedes de pronto en su bachillerato manejaron el laboratorio de química, donde había un cilindro grabado y tenía unas rayitas y tenía una presación de la medida. Entonces allí, en ese cilindro grabado es que se miden los volúmenes por lo general. El volumen de un gas depende de su contenedor. Los gases se expanden para llenar cualquier espacio disponible para ellos. Sí, el volumen de un sólido de forma regular se puede calcular a partir de sus dimensiones.
Por ejemplo, el volumen de un sólido rectangular es el producto de la longitud de la anchura por el largo por el alto, ¿no? Y el volumen de un sólido de forma irregular se puede medir mediante el método de desplazamiento de fluidos. O sea que, bueno, aquí no lo coloqué, pero básicamente, ¿cómo sería cuando los volúmenes son irregulares, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo tener aquí un ejemplo, un recipiente, vamos a colocar por acá una roca que sea irregular, ¿verdad? O un cuerpo irregular, una roca, ¿verdad? Y yo le quiero saber el volumen a esta roca. Entonces yo agarro un recipiente, ¿verdad? Lo lleno de agua, lo lleno de agua, lo lleno de agua, ¿sí? Completo. Y luego lo que hago es que ese mismo recipiente le introduzco adentro la roca, ¿sí? Y entonces este me va a aumentar el nivel del volumen, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a hacer un poquito más bonito. Lo que pasa es que aquí no se logra ver. Vamos a hacerlo así. Supongamos, si yo tengo el cilindro, yo tengo el cilindro, ¿sí? Y el nivel del agua del cilindro, cuando lo introduzca, está por decir, está aquí, ¿sí? Pero eso es antes de introducir la roca. Entonces, cuando agarre e introduzca la roca, tengo el mismo cilindro, bueno, me queda un poquito torcido aquí el cilindro, tengo el mismo cilindro, y cuando introduzca yo esta roca aquí, ¿sí? Que la introduzca acá, que agarre la meta del recipiente con el agua y meta la roca acá, vamos a ver la roca aquí adentro. Entonces el nivel me va a aumentar, el nivel del agua, entonces seguramente me llega hasta el tope. Entonces, por decir, si aquí estaba en 5 mililitros y aquí aumentó a 8 mililitros por desplazamiento de volumen, digo que el volumen que debe de tener la rosca será 8 mililitros, que es el volumen desplazado menos el volumen inicial, que es 5 mililitros, y esto me va a dar 3 mililitros, que ese es el volumen que desplazado. O sea, eso fue lo que se desplazó, y ese método se utiliza también mucho en bachillerato para calcular lo que son volúmenes irregulares. Pero fíjate que para volúmenes irregulares sólidos, pues agarro, si yo tengo un cubo, ancho por largo por altura, y si es digamos un cono, 4 tercios de pi por r al cubo. Si es un cilindro, creo que es un tercio, si no lo recuerdo, de pi. Voy a chequear aquí, voy a sacar la chuleta. Disculpen para estar más seguro. El de un cono es un tercio de pi por r, perdón, el de un cono, corrijo, es un tercio de pi por r al cuadrado por la altura. El de una esfera es 4 pi por r al cubo, ¿no? Estoy corrigiendo, ¿no? El de una pirámide es base por altura entre 3. El de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Bueno, esos son cuando son figuras, volúmenes de figuras sólidas conocidas, ¿no? Bueno, ya una vez visto esto, voy a borrar aquí para poder avanzar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular algunos volúmenes. Eh, un ejemplo, ¿no? Por lo menos aquí, si la longitud de una habitación es 0,5 metros, la altura es 3 metros perdón, el ancho es 3 metros y la altura es 2,5 metros, el volumen de la habitación será pues eh, la longitud por el ancho por la altura. En este caso sería 5 por 3 por 2,5. 5 por 3 por 2,5. Y esto será tanto como 3,37 metros cúbicos. Recuerde que metro por metro, metro cuadrado por metro, metro al cubo, ¿no? Aquí es metros cúbicos, ¿no? Metros a la 3. O sea, fue que se tipió ahí por la cuestión de la computadora. Medición del volumen mediante el método del desplazamiento, ya lo expliqué.
como un ejemplo. Y aquí vamos a ver también algunas transformaciones de volúmenes. Fíjate que también hay veces como unidad central nosotros tomamos o tenemos que la unidad base es el metro cúbico y así y muy similar a lo que era la transformación de unidades de masa, por encima vamos a tener los múltiplos, ¿verdad? Vamos a tener el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico, el megámetro cúbico, el gigámetro cúbico, que son unidades que son más altas, perdón, más grandes que la unidad central, que es el metro cúbico. Y los submúltiplos, que son las unidades más chicas, más pequeñas, vamos a tener lo que es el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el milímetro cúbico, el micrómetro cúbico y el nanómetro cúbico. Fíjate que por decir un ejemplo, tenemos la unidad central y cómo la trabajaríamos aquí. Yo digo, un decámetro cúbico equivale a 1 por 10 a la 3 metros cúbicos. Un hectómetro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 metros cúbicos. Un kilómetro cúbico equivale a 1 por 10 a la 9 metros cúbicos. Un megametro cúbico equivale 1 por 10 a la 18 y un gigámetro cúbico equivale a 10 a la 27 metros cúbicos. Ahora en la parte de los submúltiplos tenemos que un decímetro cúbico equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, un centímetro cúbico, 1 por 10 a la menos 6, un milímetro cúbico, 1 por 10 a la menos 9, un micrómetro cúbico, 1 por 10 a la menos 18 y un nanómetro cúbico, 1 por 10 a la menos 27 metros cúbicos. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos, por decir, convertir, vamos a hacer unos ejemplos aquí para que lo vean que es muy sencillo. Convertir 5 metros cúbicos a milímetros cúbicos. Dice, de metro cúbico a milímetro cúbico hay 3 grupos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sencillamente, ¿cómo lo haría yo aquí para simplificar un poquito lo de la guía? Yo agarraría, vamos a colocar esto en negro porque me está rayando en azul. Entonces yo agarraría 5 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Qué quiero eliminar? Metros cúbicos. ¿Y qué quiero obtener? Milímetros cúbicos. Bueno, muy fácil. Extremadamente sencillo. Porque yo agarraría la unidad más grande, siempre la va a llevar el 1, perdón, el 1 siempre la va a llevar la unidad más grande, 1, y me voy para acá arriba. Digo, yo quiero llegar a milímetros cúbicos, entonces digo, 1 milímetro, en este caso, bueno, aquí, en este caso lo vamos a hacer directamente de la tabla, entonces no vamos a copiar aquí lo siguiente, ya. Ya que dejé de compartir la guía. Ya. Entonces ya volví a compartir la guía. Disculpe que me haya salido. Aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera mejor, para que se entienda un poquito mejor. Fíjate que 1 milímetro cúbico equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros cúbicos, ¿no? Entonces yo me lo voy a traer para acá y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. 5 metros cúbicos. ¿Yo qué quiero eliminar? Metros cúbicos. ¿Y qué quiero obtener? ¿Milímetro qué? Milímetro cúbico. Como ya está tabulado allá arriba, ¿sí? Que 1 metro cúbico equivale a 10 a la menos 9 milímetros cúbicos. Entonces, metros cúbicos, en este caso, perdón, aquí corrijo, aquí hay un error. Ya que aquí hay un error. Repito, corrijo. 1 milímetro cúbico, 1 milímetro cúbico, 1 milímetro cúbico, corrijo, equivale a 10 a la menos 9 metro cúbico.
Ahora sí, metro cúbico con metro cúbico se me va. Entonces esto me va a quedar 5. Y hay una ley de la potenciación que dice que si yo tengo a a la n, va a ser a a la n positivo. Entonces aquí va a quedar 5 por 10 a la ¿qué? 5 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. A la 9 milímetros ¿qué? Milímetros al cubo. ¿Sí lo ven? Entonces por eso es que da un número exageradamente grande, ¿no? Da un número muy grande. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Como allá nos dicen que 1 milímetro cúbico equivale a 10 a la menos 9 metros cúbicos, entonces 10 a la menos 9 va abajo, pero, repito, aplicando una ley de la potenciación, como está negativo, si este está negativo, corrijo, yo lo puedo pasar para acá, positivo. Entonces 1 entre a la menos n es igual a la n positivo. Entonces aquí queda 10 a la menos 9, 10 a la 9, 5 por 10 a la ¿qué? 9 milímetros, 5 metros cúbicos equivalen a 5 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. ¿Ok? Voy ahora por aquí. Voy a orar todo esto. Una vez visto esto, ¿verdad? Chequeado esto. Ahí hay varios ejemplitos que ustedes pueden consultar. Por el motivo del tiempo voy a tocar otras cositas. Vamos a ver lo que es la velocidad de flujo. ¿Sí? Es otro tema que vamos a evaluar dentro de nuestro programa. Lo quise traer con un ejemplo médico. Este concepto me gustó para que lo entendieran. La velocidad de flujo es un término que es muy utilizado en la medicina para referirse a la cantidad de flujo que pasa por un punto determinado en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? En contexto de la circulación sanguínea, la velocidad de flujo se refiere a la sangre que fluye a través de los vasos sanguíneos. Ojo, lo quise traer como un ejemplo médico, pero básicamente la velocidad de flujo es el flujo másico. ¿Sí? Nosotros tenemos habían hablado que perdón, la velocidad de flujo, corrijo, es el flujo volumétrico, porque la velocidad de la masa, en ese caso sería el flujo másico. Ahora la velocidad de fluido es el flujo volumétrico, por decir. El flujo volumétrico se va a definir como el volumen entre el tiempo. ¿Sí? Las unidades por lo general son metros cúbicos entre segundos o horas. Esto también se le llama caudal, caudal de flujo o caudal. Entonces, ojo con esto. Si yo estoy hablando de velocidad de masa, es flujo másico. Si estoy hablando de velocidad de flujo, es flujo volumétrico y se define como la velocidad, perdón, se define como el volumen eh, entre el volumen que fluye por una tubería, etcétera, entre la unidad de tiempo, ¿no? Entonces voy a borrar por acá. Bueno, lo voy a dejar ahí. Mientras tanto, aquí dice, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Para que vean. Un tanque tiene 200 litros. Se llena en 3 minutos. Dice, ¿cuál es el caudal de flujo que ingresa al tanque? Pero también nos pueden haber preguntado, ¿cuál es el flujo qué? Volumétrico. Así como en otros ejercicios, nos pudieron haber preguntado cuál es la velocidad en los anteriores, en los que hicimos con el ejemplo del tolueno y el benceno. Bueno, en vez de preguntarnos cuál es la velocidad, el flujo másico, pero nos fueran preguntado cuál es la velocidad de la masa. Aquí también nos pueden preguntar cuál es la velocidad del flujo o cuál es el flujo volumétrico o caudal. Entonces, ¿qué es el caudal de flujo? ¿Cuál es el caudal, perdón, de flujo que ingresa al tanque? Fíjate que para plantearnos la fórmula va a ser la de flujo volumétrico, que va a ser volumen entre el tiempo. Es decir, aquí tenemos 200 litros y ese tiempo, que son 3 minutos, recuerde que un minuto tiene 60 segundos. Entonces vamos a multiplicar 3 por 60 y nos va a dar 180 segundos. Entonces agarramos sencillamente, aplicamos la fórmula que es volumen entre las unidades de tiempo, 200 entre 180, y esto nos va a dar 1.1
litros por segundo, o lo que también, si lo transformamos a 1,11 decímetros por segundo. Pero si quiere, pues lo pueden dejar en 1,11 litros por segundo, no hay problema. En unidades de capacidad, que es lo mismo, o lo pueden llevar o escribir como, porque lo pueden escribir como 1,11 decímetros al cubo sobre segundo. Cualquiera de los dos está bien escrito. Pero me quedaría más directo, 200 litros entre 180, pues me da 1,11 litros por segundo. Y esa sería el flujo volumétrico o lo que es el caudal. Acá tenemos otro ejercicio, dice, por el extremo de un cañón de sección circular de 2 centímetros de diámetro, sale agua a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Entonces, determinar el caudal. Fíjate que pasamos la velocidad de la unidad más pequeña a decímetros por segundo. Dice, para facilitar las cuentas, ¿no? Entonces decimos que 0,5 metros por segundo va a ser igual a 5 decímetros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque decimos 0,5, ¿verdad? Metros por segundo, porque quiero eliminar metros. ¿Y qué quiero obtener? Decímetros. Entonces aquí podemos decir que, o podemos decir, un metro equivale a, paro en metros, bajo a decímetros. Un metro equivale a 10 decímetros, o también puedo decir que un decímetro equivale a 10 a la menos un metro. Y si lo quiero escribir, entonces este sería 0,5 por 10 a la 1. Y si yo agarro la calculadora y escribo 0,5 exponente 1, me va a dar 5. 5 decímetros por qué? Por segundo. ¿Por qué vamos a tener que calcular esta velocidad en decímetros por segundo? Porque más adelante dice, calculamos la superficie transversal del cañón. En primer lugar, calculamos el radio como la mitad del diámetro, porque fíjate que aquí nos están dando el diámetro que es 2 centímetros, nos da 1 centímetro. Entonces, al calcular la superficie, porque yo tengo un tubo por donde fluye fluido, pero esto que está aquí es un círculo. Entonces, vamos a calcular es el área esta, está definida como pi por el radio al cuadrado, como está aquí, como pi por el radio al cuadrado. Entonces sería, el radio es el diámetro entre 2, entonces el diámetro es 2, entre 2 a 1 centímetro sería 3,14 por 1 centímetro al cuadrado, nos da 3,14 centímetros al cuadrado. Esa superficie la vamos a transformar, por eso es muy importante ver las unidades de transformación, la vamos a transformar a lo que es decímetros al cuadrado. Decímetros al cuadrado. ¿Verdad? Entonces aquí me va a quedar, voy a borrar todo esto aquí. ¿Qué me va a quedar entonces cuando la transforme? Ah, bueno, me va a quedar algo sencillo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que es 3,14 centímetros al cuadrado, lo llevamos a decímetros, me da 0,0314 decímetros cuadrados. Ahora, el caudal también se puede definir como la superficie por la velocidad. Es decir, ese flujo volumétrico yo también lo puedo definir. Ay, ¿qué hice? Lo paré. Ya, perdón. Perdón que dejé de compartir. Ah, ahora sí. Entonces, esa velocidad yo también la puedo definir como
ese flujo volumétrico como el área transversal. Es decir, yo tengo la llave y esta sería el área que, el área transversal, toda esta. Aquí estoy buscando feo, ya para explicárselo mejor. Yo tengo la tubería. Yo tengo la tubería. Y por acá sale fluido. Sale fluido. Entonces, esta sería ¿cuál sería la superficie? La tapa. Esta sería la superficie, ¿verdad? ¿Y cuál sería la velocidad? La velocidad sería la velocidad con que sale el fluido, la V. Entonces sería superficie por quién? Por velocidad. Sería 0,0314 decímetros al cuadrado por 5 decímetros. Decímetro por decímetro da decímetro cúbico y 0,00314 por 5 me da tanto como 0,157 decímetros cúbicos. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estaría un problemita de flujo volumétrico un poquito más complicado. Vamos ahora a ver o vamos a tocar lo que es la composición química. Lo que es la composición química, ¿sí? Que se define una composición química especifica la identidad, la disposición y la proporción de los elementos que conforman un compuesto químico. Las fórmulas químicas se pueden usar para describir las cantidades relativas de elementos presentes en un compuesto. Se utilizan para diferentes tipos de fórmulas químicas para transmitir información sobre composición, como una fórmula empírica molecular, por ejemplo, el H2O, que esto significa que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Fíjense que por motivo de tiempo, voy a ver aquí rapidito a tratar a poder explicar un ejercicio, calcular la composición porcentual del azufre y el oxígeno del S2O. Si los pesos atómicos de S y O son 32,1 y 16 respectivamente. Fíjate que la composición porcentual, ¿cómo la calculamos? Pues sencillamente vamos a tomar o vamos a dividir. Vamos a calcular primero el peso molecular de toda la molécula de C2O. 2, que sería el peso molecular de lo que es el azufre y el oxígeno. Lo sumamos. El del azufre es 32,1 y el del oxígeno es 16 gramos mol. Fíjate que estamos trabajando en flujo, en flujo no, perdón, en masa molar en este caso, porque estamos hablando de gramos mol. En este caso, tenemos que 32,1 gramos mol más 16,1 gramos mol nos da 60. Multiplicado por 2, ¿por qué? Porque fíjate que hay 2 moléculas de oxígeno, entonces sería 32,1, que es una molécula de azufre, más 16 por 2, que son 2 moléculas de oxígeno, eso nos da 64,1. Mira, aquí se puede apreciar, 64,1 gramos mol, ¿ok? Entonces la composición porcentual, ¿cómo la vamos a calcular? Sería calcular el peso molecular del azufre entre la masa total, es decir, multiplicada por 100. Agarro 32,1, ¿sí? Por una molécula que hay entre 64,1, que es el total del peso molecular, multiplicado por 100, eso me da el 50% aproximadamente. El 50% de azufre. Y la otra la vamos a calcular. Como hay 2 moléculas, sería 16 por 2, como está aquí. Como hay 2 moléculas de oxígeno, entre la masa molar, que es el peso molecular, repito, que es 64,1 multiplicado por 100. Y esto me va a dar 49,92, que es aproximadamente el 50% de oxígeno. Ok, bueno, aquí hay otro ejemplo también. Quise calcular la composición porcentual del hidrógeno, ¿sí? Porque todo esto es composición porcentual o composición química.
Fíjate que calcular la composición porcentual del hidrógeno y el oxígeno en el agua oxidada. El agua oxidada significa que tiene una molécula más de hidrógeno que el H2O, que es el agua normal. Entonces serían 2 moléculas de hidrógeno ahora y 2 moléculas de oxígeno. Nos dan respectivamente, o debemos saber en una tabla periódica cuál es el peso atómico de cada uno. Entonces el peso atómico, por decir, como ya los teníamos en la vez pasada, en este caso serían, ¿dónde está? Me perdí. Aquí está. Serían tomar, como hay 2 hidrógenos, y en este caso el hidrógeno, en el pasado fue azufre con oxígeno, este es hidrógeno, entonces el hidrógeno es 1 gramo mol, el peso atómico, 1 por 2 más 16 gramos mol, que es el del oxígeno por 2, serían 34 gramos mol. Este sería el peso molecular de toda la molécula H2O2. Ahora, para calcular su porcentaje, tendríamos que sacar el peso molecular, ¿sí? Perdón, sería el peso atómico, corrijo, que vendría siendo 1 por 2 y lo vamos a dividir entre 34, que es la total. Entonces nos da 0.05 multiplicado por el 100% y nos da 5,88. Ese sería el porcentaje de hidrógeno. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Como hay 2 moléculas, sería 16 por 2, que es el peso atómico, entre el peso total, me daría 0,94. 0,94. ¿Ok? 0.91% de oxígeno. ¿Sí? Entonces, fíjate, ese cálculo lo hacemos como 16 por 2 entre 34 por 100. Eso nos da, ¿por qué me está dando aquí? Aquí hay un error del oxígeno, ya va. 16 por 2, 16 por 2, ¿no? Entre 34. Ah, perdón, 0,94, ¿sí? Multiplicado por 100, nos da tanto como 94,11 o 1% de oxígeno. Bueno, esto lo tienen que revisar. Hay otros ejemplitos, básicamente ejemplitos así que van a salir de la composición porcentual. Y ahora vamos a trabajar con la otra variable de proceso, que es presión y temperatura. La presión se define como el diferencial de la fuerza al diferencial del área. Si yo las integro, me va a quedar que el diferencial de la fuerza es la fuerza y el diferencial del área es el área. O sea que la presión se define como la fuerza entre el área donde se aplica esa fuerza. En este caso vamos a tener diferentes tipos de presión, que es presión atmosférica, absoluta, atmosférica, normal, estándar y relativa. Aquí más o menos vemos un efecto comparativo. También vamos a aclarar que a medida que subimos, vamos hacia arriba con respecto al nivel del mar, nosotros vamos a tener que a medida que subimos, la presión va a disminuir. Es decir, entre más alto vamos, la presión disminuye. Es por eso cuando nosotros vamos en una cabina de avión, la cabina de avión tiene que estar presurizada, porque ¿qué pasa? Como estamos a una altura muy alta, la presión disminuye y entonces se nos va a dificultar más para respirar. Ok, aquí hay algunos ejercicios de presión muy sencillos, por lo menos en el primero nos dice dice cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newton que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados. Entonces nos da la fuerza 120, el área 0.040 metros cuadrados y nos piden la presión, que sería la fuerza entre el área, serían 120 entre 0.040 metros cuadrados, newton sobre metro cuadrado son pascales y newton sobre milímetro cuadrado son megapascales. Es decir, si nos fueran dado milímetros y nos dan la fuerza newton, newton sobre milímetros cuadrados son megapascales. Aquí serían 120, que lo vamos a dividir entre 0.040, y eso nos dan 3000 pascales. Y bueno, aquí hay otros problemitas, pero ya por motivos del tiempo, yo creo que ustedes lo pueden revisar. Y por último, van a revisar también lo que es la temperatura,
Y aquí van a estar, básicamente aquí está la tabla de transformaciones, que es muy sencillo, son un formulitas, por así, yo les voy a dar transforme de centígrados a Fahrenheit, entonces le doy 30 grados centígrados, entonces, ¿cómo lo llevo a Fahrenheit? Con esta fórmula, va a ser grados centígrados por 1.8 más 32. Ahora de Fahrenheit en centígrados, entonces lo doy los Fahrenheit, por lo menos 40, y réstale 32. Entonces, serían 40 Fahrenheit menos 32, y ese resultado lo llevo entre 1.8. De Kelvin a centígrados, le voy a dar los Kelvin y le vamos a restar 273.15, y así entendían los grados centígrados, y el centígrado a Kelvin, pues le doy los centígrados y que le van a sumar 273.15. Igual, de grados Fahrenheit en centígrados sería 5 novenos por paréntesis, grado Fahrenheit menos 32 más 273.15. Y de Kelvin a Fahrenheit sería 1.8 por, abro paréntesis, grados Kelvin menos 273,15, cierro paréntesis, más 32. Bueno, por ahora hemos llegado al final de la discusión de la unidad 2. Este material está dispuesto en plataforma. Termino diciendo como una frase muy bonita de Albert Einstein: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias por su amable atención. Esta semana vamos a tener la evaluación 2 para corregírsela Dios mediante el fin de semana, y me comprometo a que entre hoy y mañana ya tienen en su plataforma y en su zona del estudiante la evaluación número 1. Es decir, que al fin de semana ya tendríamos la segunda evaluación, Dios mediante, también en plataforma, ya con la nota. Esta prueba se las voy a subir el día miércoles y va a tener disponibilidad hasta el día sábado o domingo de esta semana. Esa fecha que está colocada allí la voy a correr hoy. Modifico, no les había colocado la evaluación porque no había subido el material ni había explicado la guía, no la había explicado. Entonces, por eso, pues, se va a correr esa fecha. Bueno, que tengan una feliz y bendecida tarde. Gracias por su amable atención.